Definitivamente Italia pasó de ser un grande del fútbol, una leyenda, a ser un equipo chico en Europa. Pero eso no es de hoy, no es de esta última eliminatoria en la que vuelven a caer en zona de repechaje y ahora verse con Irlanda, pero además con la etiqueta de ser la versión más frágil de Italia de los últimos años. Italia, si bien en los tiempos recientes había ganado incluso el torneo europeo, a nivel de selección en Copa del Mundo no logra nada desde 2006. Italia puede darse el lujo de las glorias con Vittorio Pozzo cuando ganó Copas del Mundo en blanco y negro por allá en la década de los 30, quizá del recuerdo borroso del título de España 82 hasta ese de 2006. Curiosamente, mucha gente hoy en día que nos acompaña ha crecido sin ver a Italia como una selección de jerarquía, aunque la historia italiana diga todo lo contrario. Y pongo un ejemplo, Lamine Yamal hoy con su figura como uno de los más importantes de la selección española o del Barcelona, nació en 2007, es decir, Lamine Yamal nació un año después del último título mundial de Italia. Lamine Yamal nunca conoció una Italia grande, de aquella historia que se la podía tirar en los mundiales a cualquiera, que cuando Italia se enfrentaba al Brasil del 82, a ese Brasil con figuras como Falcao, Sócrates, Zico o Éder, le costaba un mundo entero poderle hacer un gol a Dinossov, porque es que Italia era una selección fiera. Hoy en día esta selección de Italia, además de carecer de figuras, donde de pronto algunos se escudan en la figura de Gigi Donnarumma, es que Italia ha venido dando pasos atrás desde 2006. Los empezó dando cuando su último título de Champions League lo ganó de la mano de José Mourinho en el Inter en 2010. En aquel momento, el único italiano que jugó en cancha vino de cambio, Marco Materazzi, después de pasados los 90 minutos de partido. Es decir, Italia se acostumbró a darle cada vez menos lugar a los italianos en sus equipos, incluso a nivel de competiciones UEFA. Eso hoy se repite, incluso porque en los equipos hay menos prioridades para los chicos de la cantera italianos y tal vez terminan dándole oportunidades a los extranjeros, porque hoy vale con que tengas el pasaporte comunitario. Eso perjudica a los equipos y cada vez menos italianos tienen oportunidad de llegar a la primera división. Digo italianos de cartel, para poder convertirse en jugadores en los grandes equipos. De eso se nutre la selección, eso lo sufre la selección. Son solamente algunos de esos cables sueltos que le ha quedado a Italia. Una Italia que hoy en día no tiene el rumbo, no encuentra el camino y ha pasado de ser uno de los grandes de la historia del fútbol a terminar jugando como un equipo chico europeo. Es así, y punto. Es increíble, 20 años en crisis, especialmente en competiciones FIFA, porque en la UEFA sabemos que en el 2012 llegaron a aquella final y España les pasó por encima, y en el 2021 la Euro de la pandemia la terminaron ganando y de manera merecida. Pero en competiciones FIFA, desde el 2006 que ganaron la Copa del Mundo, 2010, 2014 eliminados en fase de grupos, 2018 y 2022 no clasificaron a la Copa del Mundo y ahora están en el repechaje. Cuando hacemos un repaso línea por línea de los jugadores que tiene Italia, ayer Mauricio en el gran programa que hacemos Ahora o Nunca, que va por el Emmy, popular programa, por el Emmy, popular programa de por el Premio Nobel y por el Pulitzer, decía Mauricio que en el cuerpo técnico de Italia hay más calidad que en la cancha, y yo coincido con eso. Esa crisis que hoy por hoy tiene Italia en la materia prima es increíble, y también la crisis en cuanto a nuevos entrenadores italianos. Los entrenadores italianos durante mucho tiempo marcaban la pauta. Hoy, esa nueva camada, Gattuso, Andrea Pirlo, Thiago Motta en su momento, ninguno ha podido, ninguno ha dado el salto. Vamos a ver si al final de cuentas a Italia le alcanza para clasificar a la Copa del Mundo. Puede ser que sí, pero si le alcanza, esta selección no está para trascender, no está para revalidar, pero es que además, José, la historia que tiene. Tú tocas el tema de los entrenadores, y los entrenadores modernos en Italia renunciaron a lo que había sido la identidad del fútbol italiano. El catenaccio, el juego férreo defensivo, el de la lucha permanente, el de te gano por goleada 1-0. Los italianos renunciaron a eso, y esa camada de entrenadores nuevos quisieron convertir a Italia en Brasil, en Argentina, en España o en Alemania, jugando a una cosa que no es italiano. Y ellos son italianos. El fútbol ha cambiado, no te puedes quedar. Digo, tienes una base, tienes una esencia. Estaba viendo la selección que fue campeona del mundo en el 2006. Buffon, Materazzi, Cannavaro, Zambrano, Piero, Totti, Camoranesi. Me refiero, para recordar un poco los nombres,
también hay que entender que el talento hoy no es el mismo, ¿no? No tienes a esos futbolistas de élite, no tienes esos futbolistas que te conformaban una selección que decías, wow, es Italia. Hoy, con algo mucho más precario, tienes que Pero ¿sabes por qué, Eli? Están ahí los resultados. Yo encuentro dos razones para ello. Uno, en ese momento del que estás hablando, 2006, un año antes, el Milan había llegado a la final de la Champions. El Inter era después un equipo que fue muy competitivo. La Juve ejerció un dominio histórico, ganando 10 scudettos consecutivos. Los equipos italianos eran más fuertes, los clubes italianos eran más fuertes. Y el futbolista italiano, un poco similar al futbolista inglés, no es de exportación. Son domésticos. Pero cuando compites en una liga de alta exigencia, no tienes que salir. Estás en uno de los mejores clubes, en una de las mejores ligas del mundo, y vas, por lo tanto, tu nivel se va a elevar. Hoy les pregunto, ¿los mejores extranjeros van a la liga italiana? No. ¿Los mejores jugadores del mundo van a la Serie A, van al Inter, van al Milan, van a la Juve? ¿Y en qué coinciden todos ellos? La Juve pasó por un proceso de escándalo de amaños de partidos. El Milan, podrán decirle todo lo que quieran a Silvio Berlusconi, yo me concentro en lo futbolístico. Creó un poderoso equipo en el Milan. El Inter empezó a intercambiar de manos de dueños, es decir, se debilitó la estructura de los grandes clubes italianos, dejaron de llegar los grandes jugadores de todo el mundo a Italia, y entonces, como el italiano no emigra, se queda en su base, se queda en su club, baja su nivel. Y esa es la razón por la que hoy, Eli repasaba a los campeones del 2006. Varios de ellos están en el cuerpo técnico de Gattuso. Está Gattuso, está Gigi Buffon, está Bonucci. Si pones al cuerpo técnico de Italia hoy a jugar, probablemente avance al Mundial. No los futbolistas que están hoy. Agarren el 11 titular de Italia y seamos sinceros, ¿cuántos conocen? ¿Ven el nombre de un jugador? ¿Saben en dónde juega? ¿Saben de qué juega? No, pero porque la liga italiana ha perdido trascendencia a nivel internacional. Pero ¿sabes otro punto? Sí, Richard. Perdón, rapidito, José. En Italia, para las categorías de los equipos, partiendo desde la primera edición, desde lo que es la rosa, como se le conoce a los equipos, solamente tienen la obligatoriedad de tener 4 jugadores formados en la cantera, pero no dice que tienen que ser por lo menos 4 jugadores italianos. Es decir, tú puedes tener un equipo de la primera edición lleno de comunitarios y algunos extracomunitarios, de los cuales solamente necesitas que 4 hayan pasado por las divisiones menores del club para poder llevarlos a primera división, para poder tener una plantilla de primera división. Italia cada vez se aleja más de tener jugadores italianos en sus equipos. Si no llegan jugadores de fuera y no te mides con los mejores, te estancas. Sí, para mí ese es el principal problema, la formación de futbolistas. A ver, tomemos a Retegui como ejemplo. Yo sé que tiene pasaporte italiano y por ende tiene los mismos derechos que cualquier italiano. Ya lo sé, no estoy debatiendo la legalidad de su convocatoria. Pero Retegui, un delantero medio pelo en Argentina, que fue goleador en Tigre, pero que cuando jugó en Boca le quedó demasiado grande, jugó muy poco, nunca se pudo consolidar. Es un delantero del montón. Fue a Italia y terminó convirtiéndose en el centro delantero de la selección nacional de Italia. ¿Dónde quedaron los Vieri, los Inzaghi, esos grandes delanteros que Italia supo tener? Hoy, tomando en cuenta lo que ustedes acaban de exponer, esa falta de materia prima, cualquier futbolista es convocable a una selección que históricamente tenía el listón altísimo. Llegar a la selección de Italia era complicado para cualquiera. Hoy, honestamente, la vara está muy baja, muy bajita. Y además, por ejemplo, hay otro caso como el de Chiesa. Chiesa es uno de los mejores jugadores que tiene Italia hoy en día. En los últimos 5 años. La lesión lo acabó, 6 años. Está bien, a todos los jugadores se lesionan y todos tratan de regresar. Pero mi punto es este. Chiesa sale de Italia, va a Liverpool a ser suplente. A ser suplente. Y ahora que lo necesita más que nunca Italia, Gattuso lo convoca y Chiesa no quiere ir. Yo estaba tratando de hacer una cuenta y me metí ahí a buscar para presentar el tema. Eso lo hemos visto en otras selecciones, ¿no? Que un jugador le diga, ¿cuándo habíamos pensado que un jugador italiano
A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor hay un ejemplo y en este momento no lo recuerdo, pero de los últimos 30 años, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado que un jugador le diría no a Italia? Y yo sé que es un tema físico que no se siente al 100%, es más un tema mental, de miedo a jugar con la selección, pero creo que también es sintomático de lo que hoy es la selección italiana. Y ahí les va la peor, ¿Cómo se corrige esto? Tienes que hacer cambio radical en la estructura y volver a lo que fue el modelo exitoso. Esa es la realidad ahora del fútbol italiano, A nivel claro, mira, a ver, cuando las cosas están bien no hay por qué cambiarlas. Italia estaba bien. Italia tuvo toda su historia siendo grande con Vittorio Pozzo, grande con Enzo Bearzot, grande con el que dirigiera Italia. Y hoy en día dejaron de ser una selección grande. Yo escucho esta conversación que estamos teniendo y cualquier parecido con México es pura coincidencia. Muchos extranjeros no exportan, crisis de resultados, una liga que ha perdido solidez. Bueno, pero en jugadores que le dicen que no. Que lo respalda, José, en México no. Ya sé, hablo del presente. Jugadores que le dicen que no a una convocatoria. O sea, muchas coincidencias con la selección o con el fútbol mexicano, debo decir. Y muchos podrán achacar que Italia, bueno, dentro de este proceso todavía puede ir a una Copa del Mundo y se va a tocar enfrentar con Irlanda, y pudiera ser. Pero eso lo comparas también con las declaraciones que dio Gennaro Gattuso cuando te dice, bueno, en Sudamérica de 10, 6,5 van al Mundial. Sí, pero hay 3 campeones del mundo. Italia en esta fase de eliminación no enfrentó ningún campeón del mundo. Lo más duro que tuvo fue Noruega. De resto los rivales eran Israel, Estonia, Moldavia. Si Italia no logra por allí meterse directo a una Copa del Mundo y tiene que estar hoy en una zona de repechaje contra Irlanda, pues significa sencillamente que algo se está haciendo mal, porque lo tenías todo para poder avanzar. Con todo esto, al final de cuentas, Italia dejó de ser el grande de la historia, ese equipo con el que muchos niños en el mundo entero crecieron, viéndolo como una selección de respeto, de temor, una selección que no le importaba si jugaban contra la Argentina de Maradona o el Brasil de Zico. Salían y obtenían resultados. Que una goleada de 4-1 sí sufrió Italia en una final de Copa del Mundo en el 70 contra el Brasil de Pelé, Babá y Garrincha. Esta vez son capaces de perder 4-1 con Noruega, la de Haaland. Sí, y quedarse al repechaje, también a las puertas de una eliminación. Italia dejó de ser un grande de la historia para ser una selección chica en Europa. Es así y punto.